de Internet. El día de hoy voy a hablar de curvas, especialmente curvas parametrizadas, pero primero tengo que empezar con curvas. Entonces, ¿qué son las curvas? Las curvas son funciones que cumplen dos cosas. Principalmente tomamos una función que toma valores en un intervalo en los reales y los manda a Rn. Puede ser R2, R1, R3, Rn. Entonces, bueno, nuestro intervalo sí existe porque A tiene que ser estrictamente menor a B y la función tiene que ser continua en A, B, el cerrado. Entonces, si quieren, podemos considerar esto como el 1 y también tiene que cumplir 2. Que para todo par de puntos dentro de nuestro intervalo A, B abierto, si esos dos puntos son distintos, tenemos que las evaluaciones son distintas. Voy a dar un ejemplo un poquito más conciso. Por acá vamos a pensar una alfa que toma valores en el 0, 1 y los manda a R3. Uno puede pensarlo así, como una función que viaja por aquí. Entonces, vamos moviéndonos en el 0, 1 y nuestra curva va haciendo un cierto movimiento. Lo que estoy diciendo es que no puede pasar que yo una vez me evalúo en U, imaginemos la primera vez que paso por aquí, me evalúo en U y tengo cierta evaluación. No puede pasar que cuando vuelvo a pasar por aquí, pero ahora ves con un número T, terminó esta curva, paso ahora con un T, no puede pasar que esta evaluación sea la misma. Es lo que yo estoy diciendo. Entonces, ese tipo de cosas no quiero que sucedan, excepto, por ejemplo, cuando parametrizamos un círculo. Sí se pueden tocar extremos, o sea, empezamos desde aquí y terminamos en el mismo punto. Ahí sí puede suceder, por eso estaba hablando de que en el abierto no pueden ser el mismo, pero ya en los puntos extremos, en los extremos de A y B, o sea, en A y B sí puede que se toque la curva. Entonces, volviendo a esto, nada más dije esta parte. Entonces, ya me adelanté un poquito, pero porque ya lo puse a graficar, pero la cosa es que a veces no quiere verlo de forma visual y pensamos, ¿qué es la traza? La traza es un conjunto de puntos que cumplen, esos puntos son a la evaluación de nuestra función. Cuando T, o sea, la T que es el lugar donde vamos a ejecutar nuestra función, pues está en nuestro intervalo. Pues. Entonces, cuando hablamos de trazas, hablamos de conjuntos de puntos. Es decir, que checamos, por ejemplo, todo un plano. Si checamos todo el plano, hay algunas T's que cumplen, en algunos puntos, que cumplen que cuando yo evalúo mi alfa en un número, cae en esa X. Entonces, así va a suceder con todas las X dentro del conjunto y van a terminar formando alguna figura. Entonces, va a ser como la imagen de mi alfa de T. Bueno, ahora lo que nos cruje, ¿por qué nos interesa checar las curvas? Pues lo que vamos a hacer próximamente en el curso, o lo que ya estamos haciendo ahorita, es tratar de calcular. Voy a hacer una curva un poquito así normalita. Queremos calcular cuánto mide toda esta curva. Es como si tomáramos un hilo y le extendiéramos. ¿Cuánto mide cuando extendemos ese hilo? Entonces, lo que se les ocurre es dar unas particiones. Digamos, te doy... bueno, como nuestra curva toma valores en A, B, vamos a dar unas particiones en el A, B. Entonces, las particiones son conjuntos de puntos y a cada punto le damos, vamos a checar a dónde lo manda nuestra función alfa. Entonces, cuando le apliquemos alfa a un punto dentro del dominio, va a caer en algún lado. Y aparte, ya cuando caiga en algún lado, lo que vamos a hacer es que vamos a considerar, ¿dónde está el amarillo? Vamos a considerar una cosa llamada la curva poligonal. La curva poligonal es el conjunto de todos los segmentos de recta que unen a las evaluaciones de las particiones. Entonces, son básicamente todo este conjunto de rectas.
Si tenemos este conjunto de rectas y empezamos a sumar, porque nosotros sabemos sumar distancias normales, así como distancia entre dos puntos, eso sí lo sabemos sumar. Lo podemos hacer con la distancia en R2, la distancia euclidiana, la de siempre. Bueno, entonces sí podemos sumar estas distancias y nos damos cuenta después que la poligonal, cuando demos más puntos aquí en las particiones, tendremos mejores evaluaciones y que se van a estar acercando más a la curva. Y entre más particiones tenemos, mejor va a ser nuestra aproximación. Entonces, escribiéndolo como deberíamos, damos una partición P de A, B, que toma pues el valor T0 que empieza en A, y T1, T2, Tn, que termina en B, y después te digo, estamos definiendo la curva poligonal, que es la unión desde i igual a 1 hasta n de los conjuntos que son las rectas, o sea, los x en Rn, tales que x es igual a alfa de t, ti menos 1, o sea, que empiezas por aquí, y después vamos a empezar por aquí, y después vamos a empezar por aquí, más s veces, porque no quería que se pudiera con la t, s veces alfa de ti menos alfa de ti menos 1. O sea que vamos a estar tratando de recorrer con esa s, vamos a estar haciendo este movimiento. Entonces, bueno, así es como se escribiría formalmente. Y la longitud de la poligonal será la suma de cada uno de estas rectas. Entonces, bueno, mejoremos la aproximación. Llegamos a lo siguiente. Creamos un conjunto gamma, que va a ser el conjunto de todas las longitudes de los poligonales, con las particiones que tú le des, unas particiones arbitrarias. Entonces, como les dije que las particiones van a regir a nuestra curva, bueno, la aproximación de la curva, entonces lo que estamos haciendo aquí es, pues te voy a dar una cantidad arbitraria de particiones para que te acerques más a la curva cuando pues hagas esta suma de rectas, y vas a checar lo siguiente. Si esa gama está acotada, significa que como está acotada, superiormente tiene un supremo, o sea que converge tu suma de longitudes a un valor, y ese valor va a ser la longitud de Z, y eso es lo que estamos haciendo ahorita. Bueno, ahora vamos a hacer una pequeña proposición. Observa que si alfa es una curva parametrizada y de clase C1, entonces la traza de alfa es una curva rectificable. Vamos a hacer la pequeña demostración de cómo se consigue eso. Entonces, primero que nada, chequemos la longitud de las poligonales, que se calcula con esta fórmula. Es la suma desde i igual a 1 hasta n de la norma de alfa de ti menos alfa de ti menos 1, y eso va a ser menor o igual que la suma del valor absoluto de cada una de estas entradas, porque recordemos que alfa de ti es una función, la vamos a evaluar, lo va a mandar a Rn es cuando llega a Rn va a ser un vector con el valor de un ti. Como va a ser un vector, podemos aplicar la siguiente proposición, que es que la norma de A con A igual a las componentes A1, A2, esto va a ser menor o igual que la suma del valor absoluto de cada una de sus entradas. Entonces, vamos a hacer eso para cada entrada de este vector. O sea, alfa va a ser alfa 1, alfa 2 y alfa 3, va a tener esas tres componentes. Entonces, yo, para no escribir tanto, lo escribí como la suma de la suma, desde k igual a 1 hasta 3, de la suma de los i igual a 1 hasta n, de, ahora sí, de los alfa k ti menos alfa k ti menos 1, pues esto va a ser el k, para anotar la entrada del vector, o sea, k igual a 1 sería esta entrada, k igual a 2 sería esta entrada, y k igual a 3 sería esta entrada.
Entonces, vamos a hacer, con cada entrada vamos a hacer esa resta. Después de esto, vamos a utilizar el teorema de valor medio o teorema de Lagrange, que dice lo siguiente, que si f es continua en A, B cerrado y derivable en A, B abierto, entonces existe una C tal que la derivada de la función en C va a ser igual a esa función evaluada en B menos esa función evaluada en A entre B menos A. Vamos a pasar B menos A de este lado. Tenemos que la derivada de esa C por B menos A va a ser igual a B menos A. Bueno, a esa función evaluada en B menos A. Entonces, es lo que estamos haciendo aquí. Consideramos en este caso a nuestra B menos A como TI menos 1. Bueno, para que se entienda mejor, lo voy a escribir así. También nada más para mencionar que al parecer no es conciso Lucy. Bueno, entonces, para que se entienda mejor, el TI menos 1 va a ser la A, el TI va a ser la B. Buscamos bueno, sabemos que existe, como se cumple esta hipótesis, va a existir un TI estrellita, que va a ser la C, para cumplir ese papel. Y bueno, en este caso lo puse en el 1, pero después vamos a hacer la alfa 2' y vamos a encontrar también otro TI estrellita que va a cumplir eso. Entonces, bueno, pasamos de este alfa 1 a esto. Entonces, bueno, volviendo a escribir, obtenemos que va a ser la suma desde igual a 1 hasta n de valor absoluto de la derivada de alfa en esa entrada, evaluada en ese TI específico por TI menos 1, y así va a ser con cada una de estas. Vamos a encontrar una TI especial que cumpla lo que estamos buscando. Después vamos a hacer paso 3. En el paso 3 simplemente vamos a factorizar como TI menos 1 y TI es mayor a TI menos 1. Entonces, esto va a ser positivo y podemos sacarlo de cada uno de estos valores absolutos y después lo vamos a factorizar. Después de eso, checamos lo siguiente. Como alfa es de clase C1, entonces la derivada de cada entrada es continua en un intervalo cerrado. Entonces existen cotas superiores que acotan a la derivada de alfa 1 y la derivada de alfa 2 y la derivada de alfa 3. Y bueno, esas cotas superiores existen cuando dejamos corriente en A, B. Entonces, bueno, obtenemos cotas superiores. Ya que tenemos cotas superiores, simplemente lo podemos escribir en la fórmula. Ya no dependen de las T's estas cotas superiores. Entonces, además de eso, que tenemos estas cotas superiores, hacemos una suma telescópica. Esto va a hacer que nada más sobreviva Tn menos T1, nada más sobrevivir esas, las cuales son A y B. Y entonces encontramos una cota superior para la longitud de los poligonales. Como encontramos una cota superior, pues ya existe el supremo, y como existe el supremo, pues eso ya hace que sea una curva rectificable. Ok, entonces para que quede más claro cómo funciona esta cota superior que acabamos de dar, vamos a dar un ejemplo. Imaginemos que te doy una alfa que va de 0 a 2pi, los reales, y esa curva está dada por CNT, T. Entonces, bueno, primero tenemos que checar que la curva es rectificable. Entonces, primero que nada, checamos lo siguiente: a ver si cumple las hipótesis que acabamos de decir. O sea, eso tiene que ser de clase C1. Entonces, checamos cómo son las derivadas. La derivada de coseno va a ser menos seno. La derivada de seno va a ser igual a coseno. Y la derivada de t va a ser igual a 1. Entonces,
son continuas estas derivadas, por lo tanto, pues sí cumplen la hipótesis que habíamos dicho anteriormente, por lo tanto, pues ahora sí podemos utilizar la forma de acotarlas que habíamos dado. Entonces, checamos estas derivadas, la derivada de cada una de sus componentes. Y bueno, nos interesan los valores absolutos de cada una de estas entradas de la derivada. Entonces, vamos a poner valor absoluto a todo. Y nos vamos a dar cuenta que. Lo puse por la entonces, como si cuando graficamos seno y coseno, las gráficas siempre son como de este estilo, ¿no? O así. Entonces, siempre como que uno lo puede anotar por uno, porque pues, no hacen ninguna cosa especial. Y aunque le pongamos valor absoluto, a lo mucho pueden hacer cosas así de raras. Entonces, a lo mucho, pues van a estar anotadas por uno. Entonces, esto, seno de t menos seno de t, bueno, valor absoluto de menos seno de t va a ser menor o igual a 1, pues seno de t va a ser menor o igual a 1, pues 1 pues, va a ser menor o igual a 1 también. Estamos locos. Entonces, con la fórmula que tenemos es que con cotas superiores que nosotros demos y lo multiplicamos por la longitud del intervalo, obtenemos una cota superior. En este caso, una cota superior de la curva, de la longitud de la curva, sería 1 más 1 más 1, que pues es 3. Entonces, la longitud de la curva va a estar acotada por 3. ¿Qué pendejo? Porque la longitud de la curva va a ser menor o igual a 1 más 1 más 1, que es 3. Vale. Va a ser igual a esa suma, cotas superiores, b menos a. B menos a en este caso va a ser 2pi menos 0. Y bueno, uno cuando lo ve, cuando se pone loco, lo ve como si fuera una integral, porque esto va a ser 3 por 2pi menos 0. Pero esto se parece a 3t evaluado 0 a 2pi. Y esto es como la integral de 0 a 2pi de 3 de t. Entonces, pues uno lo ve y dice, bueno, está bonito, pero si hubiéramos quitado estas cotas superiores, nos hubiéramos acercado probablemente más a la longitud de c. Entonces, uno puede pensar, como conjetura, que pues si nos acercamos todavía más, quitamos las cotas superiores y todo lo que impide que nos acerquemos a la verdadera longitud de c, llegamos a que la longitud de c probablemente sea la integral de a a b, llámalo sea alfa prima de t, que es esta parte. Entonces, como que uno pensaría que esto se va a cumplir también simplemente cuando alfa es de clase C1. Entonces, nuestra hipótesis es que cuando alfa es de clase C1, pues se va a cumplir que la longitud de C va a ser igual a esa integral. Y bueno, pues, ahí está, ¿no?